Mónica, buenos días. Hemos llegado al capítulo 10 de nuestro curso Batalla de la Mente. La semana pasada en el capítulo 9 hemos aprendido lo que también es muy importante sellar algunas cosas. Si bien es cierto en todos estos capítulos obviamente no nos recordamos todo, pero hay cosas que Dios quiere sellar en nuestros corazones para que cuando terminemos este curso se queden sellados y los acompañen en nuestras vidas. Y en realidad lo principal es que hemos aprendido que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino, como dice Efesios, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No luchamos contra las personas humanas, no luchamos ni siquiera contra nosotras mismas, sino contra el enemigo que viene a nosotras a atacarnos y a desenfocarnos del objetivo que Dios tiene para nuestras vidas. Sabemos que estamos en una batalla, sabemos que la batalla que vivimos está en nuestra mente, no está fuera de ella, sino está en nuestra mente. Hay un versículo en Segunda de Crónicas precioso que Dios dice: mía es la batalla, tuya es la victoria. Es precioso porque muchas veces nosotros estamos batallando con cosas o en lugares donde no es nuestra batalla, porque Dios pelea la batalla por nosotros. Él ya ha provisto todo para que nosotros podamos vivir una vida de paz, de la paz no humana, sino la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Pero para eso necesitamos comprender cuál es la batalla que toca pelear a nosotros. Y la batalla que nosotros tenemos que pelear, la única batalla que tú y yo tenemos que pelear, es la batalla de la fe. Y la batalla de la fe está completamente vinculada a la batalla en nuestra mente, porque en nuestra mente vienen los pensamientos que no vienen de Dios y que nos hacen desenfocar y no creerle a Dios. Entonces vienen a minar, a atacar nuestra fe. Porque cuando viene un pensamiento que no es de Dios, sino que el enemigo te pone diciendo: no puedes hacer esto, no vas a lograrlo, estás sufriendo, tu esposo esto, tu hermano, tu hijo, etcétera, cualquier situación que cada una de nosotras estemos pasando, viene un pensamiento, te está robando la fe, te está robando las promesas que Dios tiene para tu vida y la mía. Entonces, nuestra batalla es la batalla de la fe. ¿Cómo? Sabiendo que el enemigo pondrá sus pensamientos en mi mente. Entonces, esa es mi batalla. Porque lo demás, Dios ha ganado la batalla para ti y para mí. Ya en su palabra está escrito todo. Sus promesas ya están dadas. La Biblia dice que las promesas de Dios son sí y amén. Amén. Y ahí tenemos que estar sólidas nosotros, paradas en la roca que es Jesucristo. Entonces hemos aprendido que tenemos armas para esta batalla, ¿no es cierto? Y nuestras armas son la palabra de Dios, que es lo primero, para darle la importancia necesaria, es la palabra de Dios como base, porque esos son sus pensamientos, ¿no es cierto? La alabanza, o sea, acordarnos y siempre decir quién es Dios, que es grande, poderoso, glorioso, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Alabemos a Dios, que es fiel, que Él es constante, que Él no cambia, que Él no miente. Alabamos siempre a Dios en nuestras circunstancias. Y la oración, que nos conecta constantemente con Él y nos enfoca hacia nuestra vida, porque nosotros hemos dicho también algo importante, que somos espíritu, que tenemos un alma y que vivimos en un cuerpo, ¿correcto? Entonces nuestra esencia, nuestro ser es espiritual, y en el momento en que yo me pongo en oración con Dios, mi espíritu humano se conecta con el espíritu de Dios que vive conjuntamente para estar en comunión con Dios. Entonces eso también es fundamental, no olvidarnos de sellar. Y sabemos también algo importante, que en nuestra alma está nuestra mente. Nuestra mente está en nuestra alma. Está nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones o sentimientos. Dentro de nuestra alma están estas cosas que son fundamentales para que podamos vivir una vida de cristianas cada día más maduras, más estables, a pesar de las circunstancias. La estabilidad espiritual que Dios quiere para nosotros no está definida por lo que tú y yo estemos viviendo,
por lo que tú y yo estemos pasando, así tengamos momentos buenos o momentos malos. Eso es una estabilidad que Dios nos lleva a tener siempre, en los buenos momentos y en los malos momentos también. Entonces hemos visto algo importantísimo también, que hemos estudiado una mente activa, ¿no es cierto?, una mente pasiva y una mente de descanso. Y hemos aprendido juntas, yo también con ustedes, ¿no?, la diferencia entre esas tres mentes, que a veces dice, sí, una mente tiene que estar activa para no pensar en ciertas cosas. No, mi mente tiene que estar pasiva, en descanso, en meditación, libre, vacía. No, mi mente tiene que estar en descanso. ¿Por qué? Porque una mente en descanso es una mente que los pensamientos que están en nuestra mente son los pensamientos de Dios. Esa es una mente en descanso. Esa es la mente que Dios quiere que tengamos. La mente activa está constantemente pensando, pero pensando pensamientos que no vienen de Dios, que son pensamientos de destrucción y no de edificación. Pero está constantemente preocupada, ansiosa, desanimada también. La mente pasiva en realidad es más direccionada hacia una mente desanimada, desalentada, vacía, ¿no? Y tampoco es así. Tenemos que tener la mente de descanso, en descanso, quiere decir con los pensamientos de Dios aquí. Y vamos a entrar al capítulo 10, que es la mente de Cristo. Vamos a leer en 1 Corintios 2, y vamos a leer un poquito todo el contexto, porque siempre es importante leer el contexto. Vamos a leer desde el capítulo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Primero meditemos un poquito sobre esto y vamos a llegar al versículo clave que vamos a compartir. El apóstol Pablo les dice, ¿no? O sea, yo estoy viniendo a ustedes a hablarles no con sabiduría humana. Había una situación ahí que discutían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo y toda esa situación, ¿no? Entonces él dice, yo he venido acá a hablarles en nombre de Dios, con la sabiduría de Dios, no la humana. Y me encanta porque dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. O sea, nuestra fe no tiene que ser fundada porque una persona me habla bonito, me da buenos consejos. Si no está en la palabra de Dios, no es la sabiduría de Dios. Puede ser sabiduría humana. Y hay que tener cuidado. La Biblia es muy drástica en eso. La llama terrenal y diabólica, ¿no? Entonces, ¿por qué también? No porque a veces puede ser que una persona te pueda dar un buen consejo, pero la sabiduría humana exalta al ser humano, lo endiosa. ¿Sí o no? Pero si yo les hablo a ustedes, ustedes me hablan a mí con palabra de Dios, ¿a quién voy a exaltar? A Dios. A Dios. Por eso es que la llama terrenal y diabólica. ¿Por qué? Porque enorgullece al ser humano. Los grandes luminares, grandes científicos, tienen un orgullo increíble. Porque no se dan cuenta que todo ese talento, esa capacidad, viene de Dios. Ellos no han reconocido eso. Y nosotros siempre tenemos que comprender que si hay algo bueno en nosotros, si tenemos dones, si tenemos talentos, si tenemos capacidades, no son nuestras, han sido depositadas en nosotros. Como recipientes, somos simplemente un recipiente donde Dios ha depositado sus maravillas. Y como dice la palabra, nos hemos vuelto vasos de oro. ¿Por qué? Porque lo que está depositado en ti y en mí tiene un valor inmenso. Pero como también leímos la semana pasada, de no tener un concepto más alto de nosotros del que debemos de tener. Ni más alto, ni más bajo. Entonces, cuando nosotros hablamos sabiduría de Dios, y a mí me puede decir, Marisabel, qué bueno lo que me has dicho, yo le digo, es que está aquí en la Biblia.
y a la persona la lleva hacia la fe en Dios y en su palabra, y a mí me ubica, que yo simplemente soy un recipiente y que no hay nada bueno en mí, sino solamente Él. Amén. Por eso es que habla el apóstol Pablo, que Él no vino con sabiduría humana a persuadirlos, a hacer que se peguen a Él, porque Él era muy sabio, ¿no? Y sabemos la historia del apóstol Pablo, la conocemos. Vamos más adelante. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez en la fe. Esta palabra madurez en la fe es bien importante, ¿ok? Porque nosotros hacia ahí vamos. Ese es nuestro camino. El camino de la santificación es un camino de madurez hacia la fe que nos da esa estabilidad espiritual y de consecuencia emocional. ¿No es cierto? Entonces, no la sabiduría de este mundo, ni de los poderosos de este mundo, que perecen. Pero hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta de Dios, que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los poderosos de este mundo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien como está escrito. Esto está hablando de la revelación de Dios. Muchas veces nosotros hemos leído la Biblia y hemos aprendido versículos y de pronto viene una luz. Viene y uno dice, wow, era esto, ¿no? Era así. Esa es la revelación. Que Dios la da a sus hijos, en este caso nosotros sus hijos. Pero dice, cosas que ojo no vio y oído no escuchó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo, es el que trae la revelación. Porque el Espíritu todo lo escudriña, el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de entre los hombres conoce las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre? Eso ya lo vimos, ese versículo, cuando hablábamos de nuestro espíritu humano, ¿no es cierto? Acá dice, ¿quién va a conocer los pensamientos, ¿ok?, del hombre, sino su propio espíritu humano? Por eso es que es necesario que nosotros, nuestra alma, lleve una alianza constante con nuestro espíritu. Porque el Espíritu de Dios es el que revela. ¿Pero dónde lo va a revelar? ¿A mi alma? A mi espíritu humano. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces es importante que nosotros nos conectemos en esa área espiritual, en esa dimensión espiritual, si queremos llamarla dimensión, para poder recibir la revelación de Dios con respecto a lo que estamos viviendo en nuestras vidas en determinados momentos. Necesitamos la revelación de Dios. Por eso es que dice que lo que ojo no vio y oído no escuchó, eso es lo que Dios va a revelar a tu corazón y al mío. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea, en nuestro espíritu, el Espíritu Santo va a revelar todo lo que Dios nos ha concedido y nos concede día a día para nosotros en las circunstancias en que estemos viviendo. Y estemos enfocados en eso y no nos distraigamos con los pensamientos que el enemigo quiere poner en tu mente y en la mía. Porque esa es nuestra tendencia. Esa es nuestra tendencia. Por eso tenemos que usar la voluntad que Dios nos ha dado. La voluntad es clave. La voluntad fue lo que separó a Adán y Eva de Dios. La voluntad es la que me une o me separa de Dios, a mí, en mi cotidianidad. No separar a nivel espiritual, porque nosotros ya somos nacidas de nuevo, ya estamos regeneradas, estamos vivas espiritualmente, estamos conectadas con Dios. Pero nuestro cuerpo, nuestra carne nos lleva a desenfocarnos y tenemos que usar la voluntad que está en el alma para alinearnos a recibir lo que Dios tiene y nos concede constantemente. Si no, no vamos a entenderlo, si no, no vamos a realmente recibirlo. Está todo ahí, pero necesitamos usar nuestra voluntad. Y eso Dios no lo va a hacer.
Eso tú y yo lo tenemos que hacer. De estas cosas hablamos no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu de Dios, porque está con mayúsculas, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Se dan cuenta? Acomodando, o sea, ahí, uniendo el Espíritu Santo a mi espíritu, para revelar lo que yo necesito saber, para que después mi alma lo reciba y mi cuerpo obedezca. Porque para el hombre natural, ¿ok? O sea, el hombre natural es el hombre que no vive, no hace que su alma esté alineada con el espíritu, sino que se alinee con su cuerpo, con los deseos del cuerpo. Ya hemos visto la carne, ¿no? La lucha entre la carne y el espíritu. Ese hombre natural, dice acá, para él son locura estas cosas. Son locura, ¿no? El hombre que no ha regenerado su espíritu, que no ha recibido a Jesús en su vida, es una locura lo que nosotros hacemos. Nosotros muchas veces hemos hablado con personas y quedan como que mirando, ¿no? Ese es el hombre natural. Nosotros tenemos la parte natural porque la carne quiere luchar con nuestro espíritu, pero nuestro espíritu ya ha sido regenerado. Es una nueva criatura, unida a Dios. Los hombres que están alejados de Dios, todo lo que es de Dios les parece una locura, ¿no? Hay una canción que se llama, no sé si la han escuchado, se llama Demente. Búsquenla en YouTube, es muy es linda porque dice que ella canta y dice: demente porque creo en alguien que nunca he visto. Así me llaman, demente. Porque puedo poner mi confianza en alguien que jamás yo he visto. Es verdad. Nosotros día a día, hora a hora, minuto a minuto, tratamos de poner nuestra confianza en alguien que jamás hemos visto. Pero Él es más real que tú y yo que estamos aquí. Y nosotros lo sabemos, porque nuestro espíritu lo siente. Y ver tu vida y la mía, que es un milagro, es la mayor prueba que estamos confiando en el ser más real que este mundo. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, sin que él sea juzgado por nadie. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pues bien, y ahí vamos. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Tú tienes la mente de Cristo. Qué precioso. Eso nos alienta, nos motiva, nos da esperanza en el proceso en el que estamos. ¿Amén? Como cristianas tenemos una nueva naturaleza, la cual es en realidad la naturaleza de Dios, depositada en nosotros, en el nuevo nacimiento. Cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestra vida, hemos nacido de nuevo, y realmente nuestra naturaleza ahora es la naturaleza de Dios que ha sido depositada en nuestro espíritu, ha sido regenerada. Es muy útil discernir o aprender a discernir la vida y la muerte dentro de nosotras mismas. ¿Por qué esto de la vida y la muerte? ¿No? Porque parece un poco raro, no se entiende mucho. Como yo no estoy viva, mi espíritu ha sido regenerado. Sí, lo que habla acá, cuando tenemos que aprender a discernir entre la vida y la muerte, está hablando de seguir al espíritu o a la carne. Vida son los frutos del espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, autocontrol. Y muerte son los frutos de la carne. Están en Gálatas. Entonces, para entender, nosotros estamos vivas, pero en nuestra vida diaria podemos irnos hacia la vida o hacia la muerte. Depende nuestra alma con quién se va a aliar, porque sabemos que hay una lucha constante entre la carne y el espíritu. El espíritu quiere hacer lo que el espíritu de Dios nos lleva a hacer, pero la carne no. Entonces luchan. Nosotros tenemos que tener una mente positiva porque tenemos la mente de Cristo. Y la mente positiva, hablamos de unas mentes que tienen y albergan y piensan en la palabra de Dios.
No es una mente positiva como el mundo puede. Hay pensamientos también positivos que no tienen nada que ver con Dios y no exaltan a Dios, ¿no? Nosotros estamos siempre enfocadas en glorificar a Dios de su palabra. Entonces, una persona positiva, bíblicamente, es una persona que piensa los pensamientos de Dios, que alberga en su mente los pensamientos de Dios, que son su palabra, ¿ok? El estar deprimida, por ejemplo, es ser negativa. Es estar escuchando, la basura que el enemigo pone en tu mente y en la mía. Es estar creyendo a eso. La depresión significa hundir, humillar, rebajar. Y en ese estado nos encontramos cuando creemos a las mentiras del enemigo. Nos deprimimos porque creemos en esos pensamientos que él está poniendo. Y nos quedamos pasivas, recibiendo eso. Pero nosotros tenemos que tener una mente de descanso. Entonces, eliminar esos pensamientos y poner los pensamientos de Dios. Acá tenemos 8 pasos que podemos dar para vencer a la depresión. Es una cosa muy útil eso, porque está sustentado por la palabra. Vamos a hacerlo brevemente y después ustedes en sus casas van a ir meditándolos y van a ir usándolos, porque vamos a ir usándolos, porque son muy útiles. Son 8 pasos para que podamos vencer a la depresión. Nosotros sabemos que existe, también quería un poquito recalcar, la depresión clínica y la depresión emocional. Son 2 cosas diferentes. Obviamente Dios puede sanar de ambas, ¿cierto? Pero la depresión clínica se trata de una manera y la depresión emocional de otra, porque la depresión clínica son personas que han nacido con la serotonina baja, ¿ok? Entonces la serotonina es esa sustancia que da estabilidad de las emociones en el ser humano, y cuando tú naces, prácticamente tu organismo debe tener un equilibrio bioquímico, y cuando hay baja serotonina, entonces hay la tendencia a la depresión, y eso se trata obviamente con la palabra de Dios y la oración, pero también con medicinas, porque hay que balancear. Y la otra es la depresión emocional. La depresión emocional es un estado que viene por un shock, por un momento de un fuerte dolor, una fuerte angustia, de un fuerte sufrimiento. Entonces te desequilibra bioquímicamente, la serotonina baja y te lleva a un estado depresivo. Pero eso con terapia psicológica, pero la terapia mejor psicológica, que es de Cristo, también con una terapia psicológica, porque hay psicólogos que Dios ha puesto a disposición que son muy buenos también, salimos de eso. Con una renovación de nuestra mente, renovación de nuestros pensamientos, sacar esos pensamientos y ponerlos de Dios, salimos de esa depresión emocional. Entonces, el primer paso es identificar la naturaleza y la causa del problema. O sea, identifica. Esa palabra identificar es bien importante, porque nosotros también hablamos en algún momento de diagnosticar los pensamientos, ¿correcto? Hemos dicho que nosotros tenemos que diagnosticar. ¿Qué tipo de pensamiento es este? ¿Es un pensamiento que me ayuda a construir o a destruir mi vida? Entonces lo diagnostico y en base al diagnóstico le doy su terapia, ¿sí o no? Eso es importante, ¿ok? Eso está sustentado, por ejemplo, el Salmo 143:3 dice: el enemigo me ha perseguido, me ha tirado al suelo y me obliga a vivir en la oscuridad como los que están en la tumba. ¿Qué salmo? 143:3. ¿Ok? Entonces, lo primero es identificar la naturaleza y la causa del problema. Lo segundo es reconocer que la depresión roba la vida y la luz que hay en tu vida y en la mía. Roba, destruye. Miren lo que dice el Salmo 143:4. Estoy perdiendo toda esperanza, quedé paralizado de miedo. Porque David estaba pasando por una gran depresión. Y él escribe, por eso Dios nos ayuda con su palabra para darnos cuenta. Él comprende cuando nosotros estamos tristes, cuando estamos deprimidos. Él comprende, Él nos ha creado, Él sabe todo. Y sabe realmente, por eso nos da las herramientas para que nosotros podamos salir con esperanza, con aliento, sabiendo que las cosas son temporales, por más terribles que sean, son temporales. Punto número 3, recordar los buenos tiempos. Cuando nosotros quiere venir a nuestra vida un momento de depresión, tenemos que recordar los buenos tiempos también. Tenemos que recordar que no siempre estuvimos así.
que hubieron tiempos en los que estuvimos muy bien, estuvimos felices. Es más, también recordar que estuvimos pasando momentos muy difíciles en un cierto momento y que pensábamos que no íbamos a lograr superarlo, ¿sí o no? Y sin embargo lo superamos y estamos aquí. Entonces, cuando una buena herramienta es recordar los buenos tiempos. Podemos, en el Salmo 143:5, todo eso se va a hacer. Leyendo el Salmo 43 vamos a darnos cuenta de todo esto. Dice: recuerdo los días de antaño, medito en todas tus grandezas, tus grandes obras, y pienso en lo que has hecho. Para salir de un estado de tristeza o depresión es importante recordar los buenos tiempos. Y David lo decía: recuerdo los días de antaño, medito en todas tus grandes obras. Precioso, ¿no? Entonces, cuando te vengan pensamientos de tristeza, dile: Señor, me acuerdo cuando yo estuve en ese momento que parecía imposible salir de él, y ahora estoy aquí, yo salí con tu ayuda de ese momento, Señor. Quiero recordarlo y quiero, con ese recuerdo, tener la fuerza y la fe y saber que de este momento también tú me sacarás. Pero no una vez a la semana, todo el tiempo tenemos que recordar. Número 4, cuarto paso para poder vencer la depresión o la tristeza, porque todo comienza poco a poco. Si nosotros dejamos albergar los pensamientos, nos llevan a una depresión. ¿Okay? La depresión no llega inmediatamente, es un proceso también, no debemos permitir de entrar en la depresión. No debemos permitir nosotros cristianas de entrar en una depresión, porque tenemos el poder de Dios, que se vuelve perfecto en nuestras debilidades. Alabar al Señor en medio del problema. Salmo 143:6. A ti levanto mis manos en oración. Tengo sed de ti, como la tierra reseca tiene sed de la lluvia. Número 5. Pedir ayuda a Dios. Salmo 143:7. Ven pronto, Señor, y respóndeme, porque mi abatimiento se profundiza. No te apartes de mí o moriré. Pedir ayuda a Dios. Clama a Dios. Ese versículo precioso de Nehemías que dice: clama a mí y yo te responderé. Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y eso no solamente es para averiguar algo de alguien más o qué va a pasar en nuestra vida mañana, sino esas cosas ocultas que tú y yo no conocemos. Son muchas veces esas heridas de nuestra alma que vienen desde niños y que aún no logramos entender, pero están condicionando tu vida y la mía hasta el día de hoy. Entonces dile: Señor, revélame. Revélame. Como hemos cantado hoy día, ¿no? Él es la alegría de nuestra vida. Alegra mi vida y sana mis heridas. Necesitamos sanar nuestras heridas, chicas. Necesitamos sanar nuestras heridas. Pero necesitamos que Él nos revele. Porque hay cosas que nosotros hemos aparentemente olvidado, pero están ahí y aún hoy día siguen condicionando tu vida y la mía, tus decisiones y mis decisiones. Pero también, como decía la canción, que Él rompe las cadenas y que Él nos liberta, porque Él ha venido a sanar a los enfermos, a liberar a los oprimidos. Él es Jesús. Amén. Él ha venido a darte a ti y a mí el agua viva. Él le dijo a la mujer samaritana: muchos maridos has tenido, porque ella estaba buscando el amor donde no existía. Pero Él le dijo: yo soy el agua viva. El que bebe nunca más tendrá sed. Y Él es la fuente de amor, chicas. Yo las motivo para que busquen en Él su única fuente de amor. Luego lo demás, nuestros esposos, nuestros hijos, nuestras madres, padres, hermanos, amigos, perfecto, son bendiciones que Dios nos da. Pero la única fuente de amor, de verdadero amor, es Él. Paso número 6, escuchar al Señor. Salmo 143:8. Hazme oír cada mañana acerca de tu amor inagotable, porque en ti confío. Muéstrame por dónde debo andar, porque a ti me entrego.
Paso número 7. Orar por la liberación. Salmo 143, 9. Rescátame de mis enemigos, Señor. Corro a ti para que me escondas. Precioso, ¿no? Y paso número 8. Buscar la sabiduría, el conocimiento y la guía de Dios. Salmo 143, 10. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Eso es precioso porque tiene el fundamento de la Biblia, está en el Salmo 143 y eso es algo precioso para nosotros y para que podamos ayudar a otros también. Para que no les demos tantos consejos, sabiduría humana, sino que vayamos acá. Estoy triste, ahí está. Esto, y meditamos junto con esa persona, porque siempre nos hace bien meditar a nosotros también. No estamos en depresión, gloria a Dios por eso, si no lo estamos, y si lo estamos, gloria a Dios porque vamos a salir de ella, pero si estamos tristes, nos ayuda. Y siempre Dios nos prepara para cuando pasemos el día mal. ¿Amén? Ok. Perfecto. Hemos dicho que la mente es el campo de batalla, ¿correcto? Tu mente y la mía es el campo de batalla. Entonces ahí se pierde o se gana. ¿Qué quieres hacer? ¿Perder o ganar? Yo quiero ganar, pero a veces me doy cuenta que pierdo. Pero sé que quiero ganar y cada día gano más terreno para la gloria de Dios. Y no me siento mal si pierdo, porque no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Es lo que le digo, Señor, gracias porque me haces ver que necesito, dependo de ti. No puedo vivir sin ti, Señor. Pero sí quiero ganar. Y lo vamos a hacer. Ten la mente de Dios. Este versículo nos ha acompañado, ya lo hemos visto, Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a todos aquellos que en ti confían, a los que concentran en ti sus pensamientos. Es en la Nueva Versión Internacional, traducción viviente. El Señor nos ha prometido que Él va a guardar en completa paz a aquellos que confían en Él y de consecuencia cuyos pensamientos en Él perseveran. Esa es una promesa y se da. Cuando yo me doy cuenta, cuando mis pensamientos permanecen en Él, yo estoy en paz. Cuando mis pensamientos van fuera de Él, yo no estoy en paz. Entonces, el otro día pasaba por un momento de dificultad y repetía constantemente, Señor, tú me guardas en completa paz porque mi pensamiento en ti va a perseverar. Y ahí estoy pensando en ti, Señor, y tú guardas en completa paz. Y me lo repetí como 10 veces. Porque yo estoy acá no para enseñar, para compartir. Porque yo vivo las mismas cosas que viven ustedes, yo estoy en las mismas luchas de ustedes, pero vamos avanzando juntas cada día. Los pensamientos de una persona que funciona en la mente de Cristo, porque no nos olvidamos que el apóstol Pablo ha dicho que nosotros tenemos la mente de Cristo, estarán en Dios y en toda su poderosa obra. Ahí tenemos que estar enfocadas. Esa es la mente en descanso, ¿no es cierto? Una mente en descanso. Es necesario convertir la meditación sobre Dios y sus caminos y obras en una parte regular de tu vida interior si quieres saborear la victoria. La meditación no es apartarte, puedes apartarte un tiempo con Dios, pero no es apartarte necesariamente. Tú puedes estar haciendo varias cosas y te viene un pensamiento y comienzas a poner el pensamiento de Dios, eliminas ese y comienzas a meditar sobre ese pensamiento. Meditas. La Biblia dice que necesitamos meditar. Salmo 63, 5, 6 dice, tú me satisfaces más que un suculento banquete. Te alabaré con cánticos de alegría, recostado. Me quedo despierto pensando y meditando en ti durante la noche. Cuando estamos en la cama es el mejor momento para meditar, ¿no es cierto? Porque ya se acabó el día. Y tenemos que saber que Dios siempre nos ama.
eso es algo que va a traer una gran estabilidad en tu vida y en la vida. Él, como dice, su amor es constante, estable, no cambia. Y eso es lo que tú y yo necesitamos comprender cada día más. Él nos ama así como estamos en este momento. Su amor es incondicional. Amén. Amén. Ok, chicas, estamos en nuestro capítulo 11, penúltimo capítulo. Vamos a hablar de las mentalidades desérticas y vamos a extendernos bastante porque los últimos 2 capítulos hablan de las mentalidades desérticas. Un desierto es un lugar donde no hay vida, ¿sí o no? Un lugar árido, un lugar seco, un lugar donde no hay vida. Entonces, la mente desértica es una mente donde no hay vida, donde no hay esperanza. Ahora, ¿qué cosa es una mentalidad desértica? Es un modo de pensar equivocado, simplemente. Cuando yo tengo un modo de pensar equivocado, o sea, equivocado para nosotros no es que diferente a lo que piensa mi hermana, no. Equivocado, un modo de pensar equivocado es un modo de pensar diferente a lo que Dios piensa. ¿Ok? Entonces, en el momento en que yo pienso de manera diferente a como Dios pensaría y no estoy actuando con la mente de Cristo, en ese momento mi mentalidad es desértica, porque es un pensamiento equivocado. Y vamos a hablar de mentalidades desérticas. Ahora, me encanta cuando dice que tenemos la mente de Cristo, porque la Biblia dice en Juan que Jesús es la palabra de Dios que se encarnó y que vino a vivir a la tierra, ¿correcto? Así dice Juan, ¿no es cierto? Ok, vino a vivir entre nosotros. Entonces hay un vínculo exacto. ¿Por qué? Porque si tenemos la mente de Cristo, ok, y tenemos que desarrollarla como hablamos hace 2 semanas, que es como los músculos, que están, pero no se notan porque no están desarrollados. ¿No es cierto? Igual nosotros tenemos la mente de Cristo y la vamos a ir desarrollando conforme llenemos nuestra mente de la palabra de Dios y actuemos en ella. Y va a comenzar a notarse cada vez más como los músculos si fuéramos al gimnasio y estuviéramos todos los días en el gimnasio 1 hora, ¿no? Entonces la mente de Cristo, ¿cómo la voy a desarrollar? A través de la palabra de Dios, porque Jesucristo es la palabra. Hay un vínculo perfecto, ¿ok? Entonces, una mentalidad desértica. Podemos tener modos de pensar correctos o equivocados, ¿no es cierto? Ahora, cuando hablamos, acá no estamos haciendo un curso de motivación que tiene que ver solamente con la parte psicológica, estamos hablando de la palabra de Dios, siempre enfocados en lo que es para nosotros nuestra base, ¿no es cierto? La palabra de Dios. Entonces podemos tener modos de pensar correctos o equivocados. Los correctos nos benefician, ¿sí o no? Y los equivocados nos hacen daño. ¿Ok? Entonces, tenemos que elegir qué vamos a pensar. Algo que nos edifica, que nos hace bien, o algo que nos hace daño. Tenemos que elegir lo que nos hace bien. En Colosenses 3:2 dice que nosotros debemos de pensar en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Nuestro pensamiento debe estar siempre en las cosas del cielo. No es que tengo que estar en las nubes, eso no habla. O sea que tengo que pensar como Dios piensa. Eso es lo que me está diciendo. Colosenses 3:2. Colosenses 3:2. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. ¿Pueden buscarme, Angélica, Colosenses 3:2 y lo leemos un ratito? Necesitamos que nuestras mentes se fijen en la dirección correcta. Y cuando hablamos de se fijen, estamos hablando del enfoque, ¿no es cierto? Así con el zoom. ¿No? Que se enfoquen, que se fijen en la dirección correcta. Los modos de pensar equivocados, ¿ok?, no solo afectan nuestra situación, sino también nuestra vida interior. O sea, ¿por qué no solamente afecta nuestra situación? Porque lo que vivimos lo vamos a ver más grande de lo que es, imposible de solucionar, y eso nos va a afectar interiormente, a nivel emocional, porque nos va a decaer, ¿no? Nos va a llevar a una tristeza y de ahí nos puede llevar a una depresión. ¿No es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Entonces por eso es necesario que nosotros pensemos en las cosas del cielo, o sea, como Dios piensa. ¿Encontraste? Colosenses 3:2. En el libro también está. También está así. También en las cosas del cielo.
Hay otra versión de la Biblia al día que dice: dejen que el cielo sature sus pensamientos y no pierdan el tiempo en las cosas de este mundo. Perfecto. Vuélvelo a leer, por favor. Esa versión. Dejen que el cielo sature sus pensamientos y no pierdan el tiempo en las cosas de este mundo. Ajá, me encantó, ¿ah? ¿Qué versión es? Es la Biblia al día. Está linda. Biblia al día. Justo la palabra saturar estábamos hablando, ¿no? ¿Ah? Lindo. Ese sí. Claro, llenar al punto que no entre nada más. Eso es saturar, llenar al punto que no entre nada más. Y ese nada más es la basura que el enemigo va a poner en tu mente y en la mía. Pero no va a poder porque va a estar saturado. Y en eso estamos, chicas. Entonces, vamos a comenzar con la primera mentalidad desértica, ¿ya? Y dice: mi futuro está determinado por mi pasado y mi presente. Es un pensamiento que viene a algunas personas y viven su vida con ese pensamiento. Mi futuro está determinado por mi pasado y mi presente. ¿Alguien puede decirme si o ha escuchado de personas, o mejor dicho, mejor hablemos de nosotros, no de otros, que realmente han vivido así, o que uno de nosotros hemos vivido así alguna vez? ¿Sí? Cuando éramos chicas, bueno, siempre decían, ¿no? O sea, así como eres, vas a seguir hasta el fin de tus mundos. Imagen y figura hasta la sepultura. Sí, es verdad. El que nace para martillo del cielo de Entonces, la primera mentalidad desértica que estábamos compartiendo era: mi futuro está determinado por mi pasado y mi presente. Sinceramente, yo en una época pensé así. No era cristiana, ¿no? Pero cuando comencé a ser cristiana, luchaba con ese pensamiento. Porque había vivido cosas muy difíciles y habían golpeado tanto mi alma que para mí era un hecho. O sea, yo realmente ya mi vida iba a estar marcada por esa vivencia. Entonces siempre pensaba y vivía mi presente con las heridas del pasado. Y eso no me permitía relacionarme como debería, tomar las decisiones correctas. Entonces eso es una mentalidad de desierto, porque es una mentalidad que no es verdad. Porque es verdad que las cosas que hemos vivido han condicionado nuestra vida. Pero hay un versículo precioso del cual hemos hablado también. Por eso nosotros, cuando estamos en Cristo, una vida llena de esperanza. Llena de esperanza. Llena de un futuro glorioso. Para la gloria de Dios. En Lucas 4, 18 y 19 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Es un versículo lleno de esperanza, lleno de esperanza, realmente. Puedes haber tenido un pasado infeliz, puedes incluso estar en una situación actual que sea muy negativa y deprimente. Puedes estar enfrentando situaciones tan malas que no tengas una verdadera razón para la esperanza. Pero tu futuro no está determinado por tu pasado o tu presente. Adquiere un nuevo modo de pensar. Y es verdad. La Biblia dice que Dios de antemano ha preparado obras para que nosotros vivamos en ellas. Y son buenas. Son buenas. Entonces lo que pasó, pasó. Como dice la Biblia, somos nuevas criaturas, todo lo viejo ha pasado, he aquí, todo es hecho nuevo, ¿es cierto? Entonces esa mentalidad desértica, si algún momento quiere regresar a tu vida, tiene que ser desechada. Puede suceder, por ejemplo, cuando tú sufres en un matrimonio un abandono, ¿no? El esposo te deja, o puede ser también cuando tú sufres de niña, un abandono de parte de tu padre que te abandonó, o tu madre. Esas son cosas que marcan en la vida de una persona. Entonces,
como has sentido ese abandono, tú crees que nadie te va a amar. Y vives tu presente constantemente tratando de ser aceptada. Y hacemos de todo para ser aceptados. Y lo único que nos lleva es a un gran vacío, cada día más. Entonces, por ejemplo, eso es una mentalidad de desierto. Es una mentalidad que nuestro futuro lo estamos determinando en base a nuestro pasado, porque nuestro padre nos abandonó, nuestra madre, nuestro esposo, y en fin, otras situaciones que cada una de nosotros haya podido vivir o esté inclusive viviendo. Pero realmente este versículo de Lucas, el Señor ha venido para liberar a los que están oprimidos, los que están tristes, a darnos esperanza, buenas noticias. Es maravilloso realmente. Dios necesita que tú le creas y Él hará el resto. Él hará el resto, pero necesitamos creer. Es como que la fe mueve la mano. Algún día escuché, mueve la mano de Dios, dice, ¿no? Es verdad. ¿No? O sea, no está escrito en la Biblia, pero siempre he escuchado, ¿no? La fe mueve la mano de Dios. Con la oración, ¿no? con la oración mueve la mano. Claro, también la oración. O sea, es que realmente Él ya lo ha hecho todo, pero como yo les decía al inicio, y la Biblia habla de la batalla de la fe. Es una batalla porque nuestra mente ve las circunstancias, ve lo que vivimos en el pasado, pero no ve el futuro. Es más, si lo ve negativo, pero no ve el futuro con los ojos de Dios. Dios nos ha traído a este mundo para tener una vida increíble y un futuro maravilloso. Realmente. Y no estoy diciendo que todo nos va a ir bien. Estoy diciendo que vamos a salir victoriosas de las dificultades. Y no solamente eso, sino que vamos a animar y alentar a otras mujeres que como nosotros están pasando algo que nosotros ya vivimos. Porque el sufrimiento para Dios nunca es estéril. Nunca, siempre da un buen fruto. ¿Sí? Para nosotros y para nosotros. Tenemos que tener ojos espirituales para ver y oídos para oír. Necesitamos escuchar lo que dice el Espíritu Santo y no lo que el mundo, las circunstancias o tus vivencias y las mías nos puedan estar diciendo a nuestra mente. ¿No es cierto? Es importante esto. Permite que Dios te hable de tu futuro y no los pensamientos que no vienen de Dios u otras personas. El otro día escuché a una persona que decía: sí, pues yo te había dicho que tu papá no iba a salir bien de la operación, y el papá de esa persona ha fallecido. Entonces, realmente, ¿no? O sea, a veces hay personas que te dan una palabra que no te da un buen futuro. O sea, en realidad son palabras que a veces vienen inclusive de nosotros que estamos en Cristo. De condenación. ¿No? O de temor, o de un futuro no bueno, en realidad, ¿no? Entonces, y lo más sorprendente es que viene de personas que vamos en ese camino, claro, sin condenar a nadie, pero hay que nosotros evaluarnos para nosotros no caer en eso nunca, ¿no? Y no dar una palabra de aliento realmente, y claro, y estar meditando sobre las palabras que van a salir de nuestra boca, ¿no? Sean palabras de vida. Así es, y de edificación. Otra mentalidad escéptica es que alguien lo haga por mí, no quiero asumir la responsabilidad. ¿Alguna vez les ha pasado? No levantemos nuestras manos, ¿ah? Ay, no, que alguien lo haga por mí, yo no quiero asumir esa responsabilidad, ay, muy complicado eso, no, que otra persona lo haga. Y evadir, ¿sí o no? ¿Ah? Ser responsable es reaccionar a las oportunidades que Dios ha puesto frente a nosotros. La responsabilidad personal no puede delegarse. ¿A qué se refiere esto específicamente? Específicamente, Dios nos ha dado responsabilidades, ¿no es cierto? En primer lugar, como hijas suyas, ¿no? Y la responsabilidad como hijas suyas es ir creciendo y para parecernos cada día más a nuestro papá. Dentro de este proceso también hay otras responsabilidades que tenemos, es como ser esposas, ser madres, ser hermanas, ser amigas, ¿no? Ser hijas, etcétera, etcétera. Entonces también son responsabilidades. Ahora, ¿tienen que ser como una carga pesada, como una piedra encima mío? No,
aprendiendo cada día, a través de la palabra de Dios, cómo ser una buena mamá, una buena amiga, una buena esposa, una buena hija, ¿no? Una buena hermana, poco a poco aprendiéndolo. Pero sabiendo que en esa palabra responsabilidad, que a veces nos han enseñado desde chiquitas, y yo también enseño a mis hijos, tienes que ser responsable, ¿no? Es como un poco una carga, ¿sí o no? Pero si nosotros lo ponemos desde el otro aspecto, ahora que ya somos adultas, como oportunidad más que como responsabilidad, lleva un fruto diferente, porque lo voy a ver como una oportunidad. Ahora, por ejemplo, yo les hago un ejemplo real de esto. Para mí es una responsabilidad estar aquí, pero la he tomado como una oportunidad. ¿Para qué? Obviamente es una responsabilidad porque Dios me está dando esta posibilidad de compartir algo con ustedes. Entonces tengo una responsabilidad, ¿correcto? No puedo venir acá sin saber nada, sin haber leído, sin haberme preparado, porque tengo una responsabilidad. Ustedes vienen para escuchar, para recibir de Dios. Es una enorme responsabilidad estar aquí sentados. Pero es una gran oportunidad también. ¿Por qué? Porque el estar aquí a mí me, entre comillas, obliga a pasar más tiempo con Dios. Si yo no tuviera que compartir con ustedes, les aseguro que yo pasaría mucho menos tiempo con Dios. Y por consecuencia, no podría transformar mi vida más, porque sería más lento. ¿Me dejo entender? Sí. Entonces, para mí, poder compartir algo con ustedes es una gran oportunidad, porque me obliga a pasar más tiempo en la palabra de Dios, a estudiar más estos temas. Pero no los estudio para ustedes. Primero los estudio para mí, porque yo quiero ser cambiada, yo quiero ser transformada, quiero parecerme a mi padre, quiero ser una buena hija para él. No porque necesito hacer algún mérito para que él me ame, porque tengo un corazón agradecido para él. Entonces, cuando yo me preparo pensando en que quiero ser cambiada yo, transformada, renovada. Y obviamente, de consecuencia, puedo compartir algo con ustedes. Entonces, esta es la mentalidad buena. ¿Por qué? Porque tengo una responsabilidad, pero lo veo como una oportunidad. Entonces, eso me lleva, obviamente, a decir, por ejemplo, si me llamaran a hacer otras cosas, ay no, que alguien lo haga por mí, porque realmente si no, esa responsabilidad, voy a tener que estar leyendo la Biblia todos los días, y estar orando, y estar esto, no que alguien lo haga por mí. Porque también es un trabajo. O sea, es una responsabilidad que uno se toma delante de Dios. A veces hay gente que es mejor decir no, porque sabemos que en este caso Dios no va a pedir cuentas. ¿No es cierto? ¿A qué más se le dio? ¿No? ¿No? Entonces, a veces, ay no puedo. Ahora, hay otros contextos también para hablar de esa mentalidad desértica. Que alguien lo haga por mí, no quiero asumirme la responsabilidad. También, por ejemplo, si estamos trabajando en nuestro matrimonio, ¿no? Ya no soporto. Ay, no, ya que se acabe, no es esto. O si no, con nuestros hijos, ya me cansé. Ya es que vea su vida. Eso también es otra actitud de decir, es muy difícil que alguien lo haga por mí. Yo no quiero hacerlo ya. Una cosa es seguir la guía de Dios. Y hay tiempo para callar, para hablar, como dice Eclesiastés, para reír, para llorar, para vivir, para morir, todo tiene su tiempo. Y tenemos que discernir si hay momentos en los cuales nosotros tenemos que de repente tomar otra actitud que es solamente la oración. Y ya no estar constantemente con esa persona. Pero eso tienes que ser guiada, tú y yo, depende de la circunstancia. Pero no con una actitud, le digo y no hace lo que le digo. Que lo haga otra persona. No, de eso está dando la oportunidad. De repente esa persona solamente quiere que tú la escuches y no quiere que tú le digas lo que tiene que hacer, pero a veces somos muy maestritas, ¿no? ¿Sí o no? Las mujeres sobre todo. ¿No? Entonces perdemos la paciencia, no, que lo haga otro, o con los hijos mismos. Ya lo que quiera, ¿no? Y etcétera. A ver, cada uno enfoque en las circunstancias en que puede estar viviendo y que de repente puede en algún momento tener esta mentalidad desértica que tenemos que desechar, que dice que alguien lo haga por mí, esta cosa está muy difícil, no me asumo la responsabilidad, ¿no? Cada uno ahí tenemos nuestras circunstancias, nuestras situaciones en las que Dios nos está hablando en este momento, en que no tenemos que evadir, sino que tenemos que verlo como una oportunidad. Todo momento de dificultad es una oportunidad para crecer, para madurar. Es excelente.
Ok, entonces, la gente que precisa tener siempre alguien que le empuje, jamás hará algo grande, ¿no? Ahora, no es para que nos sintamos en culpa, sino que necesitamos comprender que tenemos que asumirnos esas oportunidades. Vamos a cambiarlas por responsabilidades, ¿no? Tomar esas oportunidades, ¿no? Yo soy la primera que realmente esto que dice que hay gente que necesita que lo empuje, parece yo, porque yo soy bien pasiva, chicas, te digo la verdad. Yo necesito, mi carácter es, haría una sola cosa al día, suficiente. Eso sería yo, ¿no? Pero vivo contra mi naturaleza. No porque quiero, no porque debo. Les confieso, soy un poco, ¿cómo se llama? Postergadora para las cosas. Pero estoy cambiando, estoy mejorando, ¿no? Entonces, realmente, porque estoy tratando de ver como oportunidades. Entonces, ya si las veo como oportunidades, me da ese empuje, ¿no? Me da ese empuje. Ok, tenemos que estar motivadas desde adentro hacia afuera. Yo absolutamente. Necesito estar motivada de adentro hacia afuera, que sea mi Padre, que sea el Espíritu Santo que me motive, porque no es mi carácter, yo no soy muy activa, yo soy bien pasiva. Entonces necesito verdaderamente que de adentro venga hacia afuera para que yo pueda hacer las cosas que necesito hacer. ¿No? Les voy a contar una anécdota pequeñita así para que se den cuenta cómo era. Por ejemplo, si veía que no había leche, ay, qué flojera ir a comprar al supermercado. No, ya mañana ya veré qué cosa hago. Así, o sea, bien floja era. Pero voy mejorando, entonces digo, voy a prever entonces. Chócate. Pero hay esperanza, chicas, vamos mejorando, ¿no es cierto? Lo importante es ver que ese momento que te viene que yo no quiero hacerlo, uy, es una oportunidad para poder cambiar, ya, lo voy a hacer. Y ahí vamos avanzando, ok. Dios espera que seamos responsables y cuidemos de todo lo que Él nos da, todo. ¿Qué cosa tienes en tu vida en este momento que Dios te ha dado? Uy, un montón, ¿es cierto? Todo, desde las personas que están cerca a ti, ¿no? Hasta las cosas materiales que podamos tener, todo. Entonces Él quiere que tomemos cuidado de todo lo que Él nos ha dado, ¿no? Que cuidemos, que lo veamos como una oportunidad, el trabajo, etcétera, 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 mil cosas que tenemos. Primera de Pedro 5, 6, 7 dice, así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuidará de ustedes. Qué precioso. Él cuida de nosotros, más de lo que nos podemos dar cuenta. No nos damos cuenta cuánto cuidado tiene Él de nosotros realmente. Aprende a descargar tu ansiedad, pero no tu responsabilidad. Es diferente. Aprende a descargar tu ansiedad, aprendamos, ¿no? Porque las responsabilidades nos traen ansiedad a veces, nos traen carga, pero eso tenemos que dejárselos a los pies de Cristo. Pero no descarguemos la responsabilidad, que es una oportunidad que Dios nos ha dado en nuestras propias vidas. Recuerda que si Dios te da cualquier cosa que hayas pedido, hay una responsabilidad unida a esa bendición, ¿no? Si yo le pedí a Dios en algún momento, por toda la vida que yo tuve y lo que puedo ser ahora por su gracia, yo le decía, Señor, si yo un día pudiera compartir de lo que tú has hecho conmigo a otras mujeres, bueno, aquí estoy. Entonces no puedo orar a Dios, Dios me da la bendición de estar con ustedes aquí, y luego yo no me tome esa responsabilidad. ¿Qué le has pedido a Dios? ¿Qué le estás pidiendo a Dios? ¿Estás asumiendo la responsabilidad en la oportunidad que Dios te ha dado? Muchas veces hemos pedido de tener hijos y Dios nos ha concedido. Hemos pedido muchas veces tener un esposo y Dios nos ha concedido. Estamos cuidando. Hemos pedido tener un hogar, de repente una casa o algo físico, estamos cuidando. Hemos pedido la oportunidad de poder restaurar una relación y de pronto Dios nos da la oportunidad de acercar a esa persona en nuestra vida. Estamos tomando nuestra oportunidad con responsabilidad.
¿Cuántos minutos? Como 9. Tercera mentalidad, desértica. Por favor, hazlo todo fácil. No puedo soportar las cosas muy difíciles. ¿A quién no le gusta esto, sí o no? ¿Ah? Es una mentalidad desértica. Esto está muy difícil, por favor. No quiero pasar este problema. ¿No? El pueblo de Israel tenía esa actitud. ¿Sí o no? Se quejaba constantemente. La queja es terrible. Yo estoy aprendiendo cada día más a no quejarme. Les voy a confesar otra cosa. Encima se está grabando todo mi cosa. Bueno, cuando yo llegué a Italia, para los que saben, yo he vivido 20 años en Italia. He llegado hace 5 años al Perú. Y allá el tema de los colegios es completamente diferente. En primer lugar, los colegios son gratuitos. No compras casi útiles, son poquísimos. Y no hay muchas actividades que el campesino, de la papa, del abuelo, del gato, del perro y de todo lo demás. Pues yo llegué acá y mi hijo menor estaba en el nido. Yo me quería desmayar, ¿no? Entonces, Gisela, perdóname porque estoy en el nido, pero... Y yo me quejaba y me quejaba y me quejaba constantemente de todo este sistema. Porque allá en Italia es simplemente Día del Padre, no hay nada, Día de la Madre, o sea, el Día del Padre le hacen una cosita, una manualidad y se la llevan a la casa para el domingo darle al papá. Día de la Madre, igualito, una manualidad a los niños en el colegio, para la mamá. Navidad también igualito, una manualidad para que pongan en el arbolito. No hay que actuaciones, no hay nada, ni siquiera en primaria, o sea, es todo bien simple. Entonces acá era, pero yo trabajaba, entonces yo estaba con cólera. Así, esa Marisabel bonita que ven, que habla bonito, también tiene cólera. Yo estaba con cólera porque encima tenía que correr del trabajo, porque quería estar presente para la vida de mi hijo. Entonces encima comenzaban tarde, no estaba, pero que de santa no tenía nada, ¿no? Entonces, un día me acerco a la directora y le digo, disculpe, ¿cuál es el objetivo de hacer tantas actividades? Lo que pasa es que para los niños es importante, sí, pero perdónenme, acá hay 25 niños. ¿Y cuántos padres estamos? Somos 10. ¿Cómo se sienten los otros 15 niños? Yo mira. ¿Qué pasó con la mentalidad desértica? Dije yo. Entonces le dije, ustedes tienen que considerar que uno trabaja y encima viene corriendo y son 40 minutos y no inicia la... Sí, y así me paraba quejando, chicas, realmente qué terrible. Pero el Espíritu Santo, que está en mi corazón, me redarguía. Y yo sé, y si esto no está bien, pero era más fuerte que yo, mi mentalidad de queja estaba tan fuerte. Y de pronto, cuando entró a primaria, todos los útiles, ¿no? Porque útiles para manualidades y libros y todo, y era toda una queja. Pero ya hace le voy a confesar que hace 2 años, dije, basta, basta, Señor, ayúdame, no me voy a quejar. Y he cambiado un montón. Ahora, ya en estos días tengo que comprar todo. Y digo, gracias, Señor, porque tú provees a cada necesidad. Gracias, Señor, todo va a estar bien. De verdad les digo, no estoy mintiendo, créanme, sean mujeres de fe. He cambiado. De 1000 quejas que tenía hasta hace 2 años, ahora tengo solamente 20. De verdad, gloria a Dios por eso. Pero decidí porque en el espíritu dentro de mí me decía que esa no es la actitud de una hija de Dios. Y parece una cosa tonta, porque son útiles, son cosas, no son cosas que dañan a una persona, ¿no? Pero es la actitud, esa es la actitud del pueblo de Israel. Ellos se quejaban constantemente, al punto de decir, mejor estábamos cuando éramos esclavos. Hasta ese punto. Querían regresar a ser esclavos. Esclavos. Y cuando llegaban a la tierra prometida, hay gigantes. Claro, todo era así. Entonces, realmente, por favor, hazlo todo fácil, no puedo soportar las cosas muy difíciles o que me llevan a una queja constante. Basta de esa mentalidad. Ya no. Cambiemos. Cambiemos esa mentalidad. Amén, porque nosotros somos hijas de Dios, nuestro Padre es alentador, es un Dios de fe, Él ha creado todo de la nada, Él nos alienta, Él nos da promesas maravillosas. Esta mañana leía en Isaías 40 que me encanta, ¿no? Que los que confían en el Señor serán como las águilas, que levantarán sus alas y caminarán y no se cansarán, correrán y no se afligerán. Ese es nuestro Dios.
Y así vamos a hacer nosotros cada día más parecidas a Él. Él nos creó a su imagen y semejanza. Entonces, vamos a desechar esas mentalidades desérticas si quieren venir a nuestra vida, porque una mentalidad desértica es una manera equivocada de pensar. Por consecuencia, yo pienso, yo siento y yo actúo. Entonces yo voy a pensar como Dios, sentir como Dios y actuar como Dios, que es mi papá. Amén. Amén. Que Dios la bendiga. Gracias.